Este hombre creció tan pobre que tuvo que vender su sangre para poder pagar su universidad, vio a su padre destruido después de un accidente laboral sin seguro médico, recibió 242 rechazos cuando buscaba inversores y hoy su empresa genera más de $35.000 millones al año, y tiene más de 38.000 tiendas en 86 países. Cada día, 100 millones de personas toman un café con su logo. Pero esta no es una historia sobre café, es una historia sobre dignidad. Su nombre es Howard Schultz, y si piensas que tus circunstancias definen tu destino, su historia te demostrará que estás completamente equivocado. La infancia en los proyectos de Canarsie. Howard Schultz nació el 19 de julio de 1953 en Brooklyn, Nueva York, pero no en el Brooklyn bohemio y cool que conoces hoy. Estamos hablando de los Canarsie Bayview Houses, un complejo de viviendas subsidiadas, proyectos públicos donde las familias más pobres de la ciudad eran colocadas cuando no tenían a dónde más ir. Howard Schultz nació y creció bajo el cuidado de una familia de origen judía de clase trabajadora que luchaba constantemente por sobrevivir. Su padre, Fred Schultz, era un veterano de la Segunda Guerra Mundial que regresó de la guerra sin habilidades especiales, sin educación universitaria y sin conexiones. Trabajaba en oficios temporales y mal pagados. Algunos de ellos fueron conductor de camión y repartidor de pañales. Su madre, Elaine Latterman Schultz, trabajaba como recepcionista, tratando desesperadamente de estirar cada dólar que recibía para alimentar a sus 3 niños, Howard, su hermana menor Ronnie, y su hermano Mako. Los Canarsie Bayview Houses eran edificios grises, fríos, llenos de familias rotas y sueños aplazados. Las escaleras olían a orina, los pasillos eran oscuros y los robos eran constantes. Básicamente, era el tipo de lugar donde la esperanza iba a morir. El día que todo cambió, el accidente de su padre. Howard tenía 7 años cuando sucedió el evento que definiría el resto de su vida, el momento que moldearía todo lo que se convertiría. Su padre, quien trabajaba como conductor de camión repartiendo pañales de tela, un trabajo físicamente demandante y peligrosamente mal pagado. Un día de invierno, mientras cargaba cajas pesadas en una acera congelada, Fred Schultz resbaló y cayó violentamente. El resultado de este incidente fue una rotura de tobillo y un dolor insoportable. Pero el dolor físico no fue lo peor vino después. Su empleador lo despidió inmediatamente. En 1960, no existían leyes de protección laboral como las conocemos hoy. Si te lesionabas en el trabajo, eras un problema, no una responsabilidad. Te despedían y conseguían a alguien más. Fred Schultz no tenía seguro médico y no recibió ningún tipo de compensación por accidente laboral ni mucho menos una indemnización. De la noche a la mañana, la familia Schultz perdió su único ingreso. La madre de Howard, embarazada de su tercer hijo, trabajaba lo que podía, pero no era suficiente. Las cuentas se acumulaban, la comida escaseaba y la desesperación se instaló en ese pequeño apartamento de los proyectos como un inquilino permanente. Howard, ese niño de 7 años, observaba todo. Veía a su padre, un hombre que había peleado en una guerra por su país, sentado en el sofá con su pierna enyesada, mirando al vacío, sin trabajo, sin seguro y sin dignidad. Años después, con la voz quebrada por la emoción, Howard recordaría, vi a mi padre completamente derrotado, roto, no solo físicamente, sino en su espíritu. Y en ese momento, aunque era solo un niño, hice una promesa. Si alguna vez tenía la oportunidad de dirigir una empresa, trataría a mi gente con la dignidad que mi padre nunca tuvo. Esa promesa cambiaría millones de vidas décadas después. El escape de Howard. Para Howard, crecer en este lugar significaba que solo tenía 2 opciones en su vida. Una era dedicarse a la mala vida y la otra era escapar de allí para aventurar en otras zonas y comenzar de cero. Muchos de los amigos de infancia de Howard terminaron en la cárcel o muertos, porque no tuvieron más opción y se vieron acorralados de una forma impresionante a causa de la pobreza. Pero más allá de su difícil realidad, Howard tomó un camino diferente al de sus amigos y allegados. Descubrió que tenía un talento natural para el fútbol americano y el básquetbol. Pero más que talento, tenía algo más valioso: hambre. Hambre de salir, de ser alguien y de demostrar que su código postal no definía su destino. En el Canarsie High School, Howard se convirtió en una estrella del fútbol americano. Jugaba con una ferocidad que venía de algo más profundo que la competencia deportiva. Cada tackle, cada jugada, era un golpe contra la pobreza que lo rodeaba.
A pesar de que sus primeros años de vida no fueron fáciles, en 1971, Howard recibió una noticia que cambiaría su vida. Había sido aceptado en la Northern Michigan University con una beca deportiva parcial. Con este logro, Howard Schultz se convirtió en el primer miembro de su familia en ir a la universidad. Ni sus padres, ni sus abuelos habían pisado un campus universitario, pero la beca parcial no cubría todo. Necesitaba dinero para libros, comida, alojamiento y su humilde familia no tenía nada que ofrecerle para esta nueva aventura. Sobreviviendo en la universidad. Lo que siguió fueron 4 años de supervivencia pura. Howard trabajaba en múltiples empleos simultáneamente. Fue vendedor, mesero y aceptaba cualquier otro tipo de trabajo con tal de ganar dinero extra para sus estudios. También pedía préstamos estudiantiles que sabía que le tomaría décadas pagar, comía lo mínimo posible y en ocasiones no comía, también compraba libros usados o los fotocopiaba en la biblioteca. Howard sabía que estos sacrificios temporales lo llevarían a un futuro mejor. Si bien Howard hacía maravillas para subsistir, había momentos en que definitivamente su tiempo y energía no le alcanzaban para conseguir más dinero y lo que hacía para sobrevivir en ese momento era algo de admirar. A pesar de haber crecido en un ambiente en el que la delincuencia era común, Howard tenía claro que quería seguir siendo una persona honrada y que obtendría siempre su dinero de forma legal. Es por eso que en los momentos más desesperados, acudía a clínicas locales para vender su sangre. Esto era algo que hacía varias veces al mes, simplemente se sentaba en una camilla para que le extrajeran sangre a cambio de unos pocos dólares. Era un proceso agotador que lo dejaba débil, pero ese dinero era la diferencia entre comer o pasar hambre, entre seguir en clase o volver derrotado a su lugar de origen. Años después, en entrevistas, Howard admitiría esta realidad con una mezcla de vergüenza y orgullo. Vergüenza por haber tenido que llegar a ese punto y orgullo porque hizo lo necesario para no rendirse. En 1975, Howard Schultz se graduó de la universidad con un título en comunicaciones. Ese fue uno de los días más felices de su vida. Su madre lloró de alegría y su padre, ese hombre derrotado años atrás, sonrió con un orgullo genuino. La vida de Howard después de su grado. Después de graduarse, Howard consiguió trabajo como vendedor en Xerox Corporation, una de las empresas más prestigiosas de la época. Para alguien de Brooklyn, trabajar en Xerox era como entrar a otro universo. Howard era extraordinariamente bueno vendiendo. Tenía ese hambre, esa determinación que viene de haber crecido sin nada. Cada venta era una confirmación de que había tomado las decisiones correctas y que el sacrificio había valido la pena. En 1979, a los 26 años, fue reclutado por Ammar Plast, una empresa sueca que fabricaba productos de plástico para el hogar, incluyendo cafeteras y filtros de café. Rápidamente ascendió a vicepresidente y gerente general de las operaciones estadounidenses. Manejaba un equipo de 20 personas. Ganaba un buen salario, tenía un seguro médico y estabilidad laboral, lo que era un poco irónico, ya que estos beneficios que tenía como trabajador años atrás le fueron negados a su padre y gracias a aquel despido pudo darse cuenta que debía hacer algo para cambiar su realidad. Howard ya tenía una vida diferente y estable, la mayoría de las personas en su lugar se habrían conformado, pero él estaba inquieto y con ganas de seguir creciendo como persona y profesionalmente. Howard era una persona ambiciosa, con un hambre constante, la cual siempre tenía la sensación de que le faltaba algo. El descubrimiento de Howard. Como suele ocurrir con la vida de muchos empresarios exitosos, las grandes oportunidades les llegaron en momentos inesperados y circunstancias extrañas, y Howard no sería la excepción. En el año 1981, Howard notó algo extraño en sus reportes de ventas. Había una pequeña tienda de café en Seattle que ordenaba cantidades inusuales de filtros y cafeteras, pedían incluso mucho más que sus clientes más grandes. Schultz se preguntó a sí mismo, ¿qué tipo de tienda de café necesitaba tanto equipo? Para que tengas una idea de por qué Howard se sorprendió mucho con esta situación hay que entender un poco el contexto de aquella época. En los años 80, el negocio de las cafeterías especializadas no era común porque el café se consideraba un producto funcional y rutinario, consumido principalmente en casa o en establecimientos de comida rápida y diners. El cliente de esa época buscaba una bebida rápida, barata y sencilla para obtener energía, por lo que no existía una cultura social de pasar la tarde en un local diseñado exclusivamente para el café.
Simplemente se entraba, se pedía una taza de café negro y el cliente se marchaba o desayunaba algo sólido de inmediato. Debido a esta mentalidad práctica, los locales no requerían equipos complejos ni personal especializado, ya que el proceso de preparación era sumamente básico. En lugar de las sofisticadas máquinas de espresso y molinos de precisión que vemos hoy, los negocios utilizaban cafeteras de goteo industriales que solo requerían apretar un botón para llenar jarras de vidrio con café premolido. Al no existir bebidas personalizadas como lattes o capuchinos con diferentes tipos de leche, no era necesario contratar baristas con habilidades técnicas. Cualquier empleado del mostrador podía servir el café sin necesidad de un entrenamiento especial, lo que mantenía la operación simple y con muy poca inversión tecnológica. Intrigado y con ganas de descubrir lo que estaba detrás de aquel curioso negocio, Howard voló a Seattle para conocer personalmente a este cliente misterioso. Aquella tienda se llamaba Starbucks Coffee, Tea and Spices. La primera tienda de Starbucks había sido fundada en 1971 por tres amigos, Jared Baldwin, Zav Siegel y Gordon Booker. En sus inicios, no vendían café preparado, vendían granos de café de alta calidad y equipos para prepararlo en casa. Pero lo que impactó a Howard no fue solo el producto, sino la pasión de aquellos jóvenes emprendedores. Los fundadores hablaban del café como si fuera vino fino. Explicaban el origen de cada grano, las notas de sabor y el proceso de tostado. Trataban el café como un arte, no como una commodity. Howard probó su primer café recién molido y tostado en esa tienda. Aquella bebida era diferente a cualquier cosa que hubiera probado antes. Rico, complejo y con capas de sabor que no sabía que el café podía tener. Y en ese momento, Howard tuvo una revelación, y se dijo a sí mismo, esto es lo que he estado buscando. Esto es a lo que quiero dedicar mi vida. La decisión arriesgada de Howard. Howard regresó a Nueva York obsesionado. Llamaba constantemente a los fundadores de Starbucks, les enviaba cartas, les explicaba que él podía ayudarles a crecer y que tenía experiencia en marketing y ventas y que además compartía su pasión. Durante un año, los persiguió. Los fundadores de Starbucks estaban reacios a sus propuestas. Constantemente se preguntaban un tipo de Nueva York de ventas corporativas entendería realmente su filosofía artesanal de café. Finalmente, en el año 1982, aceptaron. Le ofrecieron el puesto de director de marketing, pero su salario era significativamente menor que lo que ganaba en Ammar Place. Parecía una locura completa. ¿Por qué un hombre que tenía un buen salario y estabilidad aceptó un trabajo por menos dinero y en un negocio que hasta ese momento era muy pequeño? Howard aceptó inmediatamente la oferta de los dueños de Starbucks y se mudó con su esposa, Sherry Core Schultz, a quien había conocido años atrás y se había casado en 1982, a Seattle. Para ese entonces ya tenían su primer hijo en camino. Era un riesgo enorme, pero Howard sentía que había encontrado su vocación, la epifanía que lo cambió todo. En 1983, Howard viajó a Milán, Italia, en un viaje de negocios para una convención de café. Lo que vio allí cambiaría no solo su vida, sino la cultura del café en todo el mundo. Caminando por las calles de Milán, Howard quedó absolutamente fascinado. Había cafeterías en cada esquina. Y no eran solo lugares para comprar café e irse. Eran centros sociales, lugares donde la gente se reunía, conversaba y se conectaba. Los baristas conocían a sus clientes por nombre. Sabían exactamente cómo cada persona tomaba su café. Había una relación, una comunidad, una experiencia humana alrededor de una simple taza de café. Howard se sentó en una cafetería en la Piazza del Duomo y tuvo una revelación del futuro. Vio un tercer lugar favorito de las personas después de la casa y el trabajo. Además de eso vio algo que Starbucks todavía no tenía pero podía tener con su visión. Howard consideraba que para que el negocio de Starbucks diera un paso más grande había que vender la idea de que las cafeterías debían convertirse en un espacio donde la gente se sintiera bienvenida, cómoda y conectada. Howard regresó a Seattle absolutamente motivado. Reunió a los fundadores y les explicó apasionadamente su visión. Starbucks debía convertirse en cafeterías, no solo tiendas de granos. Debían servir espresso, cappuccinos y lattes. Debían crear experiencias, no solo vender productos. Si bien Howard era una persona convincente, los fundadores dijeron que no a su idea. El rechazo y la decisión más difícil. Si bien los fundadores respetaban mucho a Howard, no compartían su visión. Ellos eran puristas del café.
Querían vender granos de calidad y educar a la gente sobre café fino, no querían entrar al negocio de restaurantes, de servir bebidas y de crear experiencias. Para ellos, la propuesta de Howard diluiría lo que Starbucks representaba. Howard intentó durante meses convencerlos. Hizo pruebas piloto en una esquina de una tienda. Funcionó increíblemente bien. Los clientes amaban el concepto, pero a pesar de ello, los fundadores seguían diciendo que no. En 1985, Howard tomó la decisión más difícil de su vida profesional, renunció a Starbucks. Si los fundadores no compartían su visión, él la haría realidad por su cuenta. El nuevo emprendimiento de Howard. Howard decidió abrir su propia cadena de cafeterías italianas en Seattle. La llamaría Il Giornale, el periódico en italiano. Necesitaba $400,000 para abrir la primera tienda, pero había un pequeño problema. No tenía ese dinero y su esposa estaba embarazada de su primer hijo. Howard preparó un plan de negocios detallado. Practicó su presentación 1000 veces y comenzó a buscar inversionistas. Habló con más de 200 personas que le dijeron que no. Algunos de los comentarios que escuchaba ante los rechazos eran: el café es una moda pasajera. Las cafeterías nunca funcionarán en Estados Unidos. Nadie pagará $3 por una taza de café. Eres un soñador ingenuo. Vuelve a tu trabajo corporativo seguro. Howard recordaría años más tarde que hubo noches donde lloraba en su auto después de presentaciones fallidas, cuestionándose si estaba completamente loco y si estaba arriesgando el futuro de su familia por una fantasía. Finalmente, después de muchísimos rechazos, consiguió suficientes inversionistas para alcanzar los $400,000 que necesitaba. Irónicamente, Jerry Baldwin y Gordon Booker de Starbucks hicieron parte del grupo de inversionistas que aportaron dinero para el proyecto de Howard, mostrando así respeto por su iniciativa a pesar de que no compartían su visión. En 1986, Il Giornale abrió su primera tienda en Seattle. Servía espresso italiano auténtico, tocaba música de ópera y tenía ese ambiente italiano que Howard había visto en Milán. Fue un éxito instantáneo, se formaban filas largas fuera de la puerta para entrar. El giro del destino a favor de Howard. En 1987, apenas un año después de que Howard abriera Il Giornale, recibió una llamada que cambiaría todo. Jerry Baldwin y Gordon Booker querían vender Starbucks. Habían decidido enfocarse en otro negocio de café que habían adquirido, Peet's Coffee and Tea. Le ofrecieron a Howard comprar Starbucks por $3.8 millones. Howard no tenía esa cantidad de dinero en ese momento, pero sabía que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. Convenció a inversionistas de creer en su visión expandida, fusionar Il Giornale con Starbucks, mantener el nombre Starbucks, que ya tenía reconocimiento, y escalar el concepto de cafetería experiencial por todo Estados Unidos. En agosto de 1987, Howard Schultz compró Starbucks por $3.8 millones. Fusionó las 6 tiendas originales de Starbucks con sus 3 tiendas de Il Giornale. A los 34 años, Howard Schultz se convirtió en CEO de Starbucks. Tenía 9 tiendas y una visión que parecía imposible. Construyendo un imperio. Después de la adquisición, lo que siguió fue uno de los crecimientos empresariales más rápidos de la historia moderna. Si bien Howard Schultz era un soñador ambicioso, siempre quiso que sus ganas de crecer estuvieran acompañadas de ética y moral. Es por ello que estableció una serie de condiciones en sus negocios, las cuales eran: no franquiciar, Starbucks controlaría y poseería cada tienda para mantener estándares de calidad, estar ubicados en esquinas, enfocarse en la calidad del producto y tratar a sus empleados como socios no como costos. Bajo su dirección, el crecimiento de Starbucks fue exageradamente rápido. En el año 1991 ya tenían 116 tiendas. En junio de 1992, Starbucks salió a la bolsa de valores bajo el símbolo SBUCS. La oferta pública inicial fue un éxito masivo. Para el año 2000, Starbucks tenía más de 3.500 tiendas en todo el mundo y generaba $2.200 millones en ingresos anuales. La primera tienda fuera de Estados Unidos se abrió en Canadá en 1987. Luego vino Japón, Reino Unido, China y eventualmente más de 80 países. La filosofía de Howard. Pero lo que realmente distinguió a Starbucks bajo el liderazgo de Howard Schultz no fueron las tiendas o el café, fue cómo trató a su gente. Howard nunca olvidó a su padre sin seguro médico,
destruido por un sistema que lo veía como desechable. Schultz tomó una decisión revolucionaria para la industria. Todos los empleados de Starbucks, incluso los de medio tiempo, recibirían un seguro médico completo. Los analistas financieros le sugirieron que esto afectaría sus ganancias, pero Howard mantuvo su postura y les respondió: no estoy construyendo una empresa para los accionistas solamente, estoy construyendo una empresa para la gente que la hace funcionar. Un dato curioso increíble es que Starbucks gasta más dinero en seguros médicos para sus empleados que en granos de café. Eso dice todo sobre la filosofía de Howard. Las crisis de Starbucks. En el año 2000, Howard dejó el puesto de CEO para asumir el rol de presidente ejecutivo. Para 2008, Starbucks enfrentaba su peor crisis. La recesión económica golpeaba duro, las ventas cayeron y algunos competidores como McDonald's entraron agresivamente al mercado de café premium. En enero de 2008, Howard tomó una decisión dramática: regresar como CEO para salvar la empresa que había construido. Su primera acción fue cerrar temporalmente 7.100 tiendas en Estados Unidos durante una tarde completa para reentrenar a todos los baristas sobre cómo hacer el espresso perfecto. Costó millones de dólares en ventas perdidas ese día, pero envió un mensaje: la calidad no es negociable. En 2 años, Howard había transformado completamente a Starbucks de nuevo. Los beneficios se triplicaron de 315 millones en 2008 a más de 945 millones en 2010. Howard se retiró como CEO nuevamente en 2017, convirtiéndose en presidente emérito. Aquí llegamos al final de esta historia y, como es costumbre, haremos un repaso de los aportes más destacados de este empresario para la vida del ciudadano común. Número 1. Creó el tercer lugar. Antes de Starbucks, en Estados Unidos tenías 2 lugares principales en tu vida: tu casa y tu trabajo. Si necesitabas reunirte con alguien fuera de esos espacios, tus opciones eran limitadas y a menudo incómodas: bares ruidosos, restaurantes caros donde te presionaban para comer, o simplemente bancos en parques públicos. No existía un espacio accesible, acogedor y neutral donde pudieras simplemente ser. Howard Schultz introdujo y democratizó el concepto del tercer lugar, un espacio entre casa y trabajo donde te sentías bienvenido sin importar cuánto tiempo te quedaras o cuánto gastaras. Starbucks se convirtió en ese lugar donde estudiantes podían estudiar durante horas, escritores podían escribir sus novelas, amigos podían reconectarse, reuniones de negocios informales podían suceder, o simplemente podías sentarte solo con tu café y sentirte parte de algo. Transformó la cafetería de una transacción rápida a una experiencia comunitaria. Este concepto cambió completamente la arquitectura social urbana. Ciudades ahora se planean con terceros lugares en mente, otros negocios adoptaron el modelo, y millones de personas encontraron espacios donde pertenecer sin necesidad de justificación o consumo constante. Número 2. Dignidad laboral en la industria de servicios. En los años 80 y 90, trabajar en comida rápida o cafeterías era considerado uno de los trabajos más desechables de Estados Unidos. Sin beneficios, sin seguro médico, salario mínimo y sin respeto. Los empleados eran vistos literalmente como costos variables que debían minimizarse. Howard Schultz, recordando a su padre destruido por falta de protección laboral, revolucionó esto al dar a todos los empleados de Starbucks, incluso los de medio tiempo, seguro médico completo, opciones de compra de acciones y beneficios educativos. No lo hizo como marketing sino como convicción moral. Demostró que podías construir una empresa masivamente rentable mientras tratabas a tu gente con dignidad. Este modelo forzó a competidores a mejorar sus propios beneficios para poder reclutar talento. Elevó los estándares de toda la industria de servicios. Millones de trabajadores en industrias similares vieron mejorar sus condiciones porque Starbucks probó que era posible ser rentable y humano simultáneamente. Transformó barista de un trabajo temporal vergonzoso a una profesión respetable con beneficios reales. Para trabajadores jóvenes, especialmente, Starbucks se convirtió en un empleador deseable que ofrecía estabilidad y oportunidades que otros en su industria simplemente no daban. Hoy, más de 40 años después de que Howard Schultz tomara ese primer avión a Seattle intrigado por una pequeña tienda de café, Starbucks opera más de 38.000 tiendas en 86 países, genera más de 35.000 millones de dólares anuales y 100 millones de personas visitan una tienda cada semana. Pero estos números no cuentan la historia verdadera.
La historia real es la de un niño de los proyectos de vivienda de Brooklyn que vio a su padre destruido por un sistema cruel y decidió que si alguna vez tenía poder, usaría ese poder de manera diferente. La historia real son los cientos de miles de empleados de Starbucks que tienen seguro médico porque un CEO recordó lo que significaba no tenerlo. Que tienen acciones de la empresa porque alguien creyó que los trabajadores merecen compartir el éxito que ayudan a crear. Que pueden ir a la universidad gratis porque alguien tuvo que vender su sangre para pagar la suya. La historia real son los millones de estudiantes que escribieron sus tesis en Starbucks, los escritores que publicaron novelas escritas en sus mesas, las parejas que tuvieron su primera cita allí, los emprendedores que cerraron acuerdos allí y las amistades que se mantuvieron reuniéndose cada semana por décadas en la misma tienda. Howard Schultz nunca olvidó de dónde vino. Con una fortuna personal de más de $4.000 millones, sigue hablando con orgullo sobre los proyectos de Canarsie, sobre su padre sin seguro y sobre vender su sangre para estudiar. Porque esos recuerdos no son su pasado, son su propósito. En sus propias palabras, el éxito no se mide por lo que logras para ti mismo, sino por lo que logras para otros. Construí Starbucks no solo para vender café, sino para demostrar que puedes construir una gran empresa mientras tratas a tu gente con la dignidad que todos merecen. Howard Schultz recibió más de 200 rechazos en sus presentaciones antes de que alguien creyera en él. ¿Cuántas veces has intentado tu sueño? ¿Cuántos no has recibido antes de rendirte? Él vendió su sangre para estudiar, creció sin nada, y decidió que su pasado no definiría su futuro. Si él pudo transformar una pequeña tienda de café en un fenómeno global mientras trataba a su gente con dignidad, ¿qué te hace pensar que tú no puedes lograr lo que te propones? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios, cuéntame qué parte de esta historia te pareció más increíble. Si te ha gustado este video te invito a suscribirte al canal para ver más contenido, nos vemos en la próxima.